Entonces, ¿podríamos decir que el conectar es la interconexión de la calidad del amor entre el adulto y el niño? Sí, sería una buena definición. Es quererlo al niño, ¿eh? Por eso el trabajo de Blay, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, claro, es que si lo juzgas, la pareja, si juzgas la pareja, juzgas tu dualidad, bloqueas el sistema. Yo creo que de las cosas más difíciles es la humildad con uno mismo y la humildad con los demás, claro. Pero ¿cómo vamos a conectar con otra persona o pretendemos conectar con otros si no conectamos con nosotros mismos? Ya. Es decir, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Si uno no puede o no sabe conectar con uno mismo... O sea, para conectar tiene que haber un espacio, y ese espacio tiene que estar tranquilo. Y si hay miedos e inseguridades, es que no se puede. Es como estar hablando y 3 campanas a la vez tocando, es que es imposible, no se puede. Desconectar sería cuando la niña, pierde la conexión con ella misma a través del miedo al abandono. Y entonces a partir de ahí dejas de conectar contigo. Es el miedo el que hace que uno tienda a desconectar y no a conectar. No es tanto el no juzgar. El no juzgar sería una forma muy concreta de hablar, pero el fondo es el miedo. La niña tiene pánico a sentirse sola, a sentirse abandonada, y hasta que no conectas tú con la niña, le das todo el cariño y la ternura, no surgirá esa capacidad de conectar. No porque no esté, porque no es hacer algo nuevo, no es descubrir nada nuevo, sino es permitir que se produzca. Tenemos el equilibrio, tenemos la adulta más la niña, y entonces la interrelación afectiva, de amor, entre cómo desearíamos que fueran las cosas y cómo las sentimos dentro de nosotros. Esa sería un poco la definición. Y normalmente, como el exterior tiene mucha fuerza, pues esto sería como si dijésemos el ideal, lo que debe hacer, que es el adulto, le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y otra cosa es lo que siente. A pesar de lo que sea, como sea, bien, mal, debería de hacerlo mejor, debería de adelgazar, debería de comportarme mejor, debería de descansar, debería de... Todo eso, a través del amor, se integra. Aunque sea una cosa más hacia un lado o hacia otro en ciertos momentos, porque no siempre está en equilibrio, pero eso permitiría crear algo mucho más intenso que lo engloba todo, que es la afectividad. Imaginaros que tenemos una empresa de construcción y queremos montar un lago. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de allanar la montaña y le hacemos un hueco para el lago y luego allanamos la otra parte. Habrían 2 formas de hacerlo. Una forma sería hacer un gran esfuerzo, llevar un caudal de agua para llenar el lago y entonces ya tendríamos el lago. Lo otro sería hacer el hueco y esperar a que el lago se llene. No lo sé, si es que tiene que llover, pero dejar el espacio para que esto se llene, no por nuestro esfuerzo, porque tenemos una creencia que todo funciona a través del esfuerzo. Entonces necesitamos el esfuerzo como generador del proceso, y esto no funciona así. Hay cosas que tienen que producirse por ellas mismas. ¿Qué ocurre? Que para que esto ocurra, el miedo, la inseguridad, todo eso tiene que bajar un poco. Para que baje, hay que conectar con la niña y darle el cariño y la ternura y decirle que pase lo que pase, le salga bien o le salga mal, la sigues queriendo. En nuestra cultura no ha sido así. En nuestra cultura nos han dicho, si lo haces bien, eres buena, si lo haces mal, eres mala. Y entonces, esa es mi forma de poder expresar un poco el no estar con esfuerzo continuo para hacer todo lo que tienes que hacer. Sí que hay que hacer algún esfuerzo para hacer a lo mejor de hacer el hueco, pero no hay esfuerzo para llenar el hueco. El hueco se tiene que llenar solo. Y eso nos cuesta creer que la vida puede fluir y puede fluir ella sola. Y no creemos que eso no es así. Y hay muchas cosas que no creemos, Actualmente la persona sigue sin ser consciente de que hay un consciente y un inconsciente, sino que a veces la persona dice, no sé qué me pasa, Jaume, pero pienso una cosa y siento otra. Cuesta mucho, hasta las pequeñas cosas sencillas, de ser conscientes realmente de ellas y que se integren dentro de la persona. Aún sigue uno luchando.
Pues yo te quería preguntar qué es lo que ocurre, porque desde muy pequeños nos han enseñado que había que luchar, esforzarse, y tú hablas justamente de lo contrario. Entonces, ¿cómo sabes hasta qué punto hay que luchar o hay que, o si las cosas no te salen, llegas a un punto que tienes que aceptar que no te salen? La primera parte de la pregunta, cuando un niño es niño, básicamente, esto es básico y generalizado, un niño, cuando reacciona frente a las situaciones externas, tiene básicamente dos opciones, o una acción de lucha o una acción de pasividad, ¿correcto? Entonces, es lo mismo la lucha que la pasividad, no cambia absolutamente nada, simplemente es una energía diferente, pero ni una ni la otra están accediendo al equilibrio de la persona. Entonces, lo que tú hablabas es, sí, hay gente que lucha, pero hay gente que no quiere luchar a nada, que va escaqueándose de las situaciones y no enfrentándose a nada. Entonces, esas dos partes es lo mismo. O sea, tú lo único que buscas es una respuesta. Entonces, ¿cuándo obtienes la respuesta? No se sabe. En realidad sí que se sabe, pero no en la mente. La mente necesita controlar las cosas. Nuestra cultura es una cultura de que tú empiezas aquí y el objetivo es este. No entendemos de puntos de referencia, entendemos de objetivos. Y entonces, unos no intentarán nunca hacer un objetivo por miedo a sentirse que son incapaces, que no valen. Otros, todo será una lucha, y es un reto y un objetivo para demostrar. El objetivo es algo absurdo, porque no existe, pero uno cree en el objetivo, su objetivo existe. Entonces, el tema es que hay un camino para llegar al objetivo. Lógicamente deberían de ser puntos de referencia y no objetivos, porque el punto de referencia es hacia Barcelona, hacia Madrid, hacia la carrera esta. Pero eso no significa que al final sea esa carrera, porque tú vas viviendo cosas y vas aprendiendo de ellas. De hecho, y solo tiene sentido por la vivencia de todo esto. Y solamente ella, si el camino no existiera, no tiene sentido, porque esto no es nada sin esto. Entonces, es importante entender que todo lo que vas viviendo es lo que forma el aprendizaje, y cuando llegas aquí, el cambio se ha producido por la suma de todas las vivencias. Ahora, el problema es, si yo aquí decido que mi objetivo es llegar a Barcelona, si voy de Valencia a Barcelona y se me para el coche en Tarragona, nos indicaría que el problema es que ha habido un fracaso dentro de mí por la situación de quedarme en Tarragona. Entonces, en vez de vivir y disfrutar de Tarragona, me sentiré mal por no haber llegado a Barcelona. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No hay nada definido. Y el llegar a Tarragona no lo puedes vivir porque es más importante la idea que la realidad de lo que vas viviendo. ¿Entendéis eso? Y entonces esto es lo que más dificultades da, la idea, porque es impresionante cómo creemos lo que pensamos. Es increíble.